Cuando hablamos de esta clasificación, pues todos conocemos probablemente el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su quinta revisión, en su quinta edición y revisado, pero hay otra clasificación que es la clasificación internacional de los trastornos del sueño, que también fue revisada y más o menos en la misma época del DSM-5 y los mismos del Task Force, muchos de ellos contribuyeron en ambas clasificaciones. Acá entonces vamos a hacer una revisión de estas categorías diagnósticas, que son las que tendríamos que ver como el espectro, cuál es la diferencia entre ambas clasificaciones. En este momento hay muy pocas diferencias y los diagnósticos más relevantes en psiquiatría que los vamos a considerar cada uno. Este es el libro que se produjo en el año 2023, tuve la oportunidad de participar como revisor del texto, conjunto con los demás expertos a nivel mundial, y esta clasificación nos permite tener un espectro de trastornos del sueño de 6 categorías. Hay una categoría que se denomina trastornos por insomnio. Aquí, por ejemplo, se clasifica el trastorno por insomnio crónico y el trastorno por insomnio de corta duración y otros trastornos por insomnio. Tenemos otro capítulo que es el de los trastornos respiratorios relacionados con el sueño. Por acá tenemos los trastornos relacionados con somnolencia diurna excesiva de origen central, como la narcolepsia, las alteraciones del ritmo circadiano, es otro capítulo grande, los parasomnios, y el espectro termina con un capítulo sobre trastornos del movimiento relacionados con el sueño y un cajón desastre donde puede uno colocar todos los demás trastornos que no encuentre dónde colocar, y tiene un apéndice para trastornos relacionados con el sueño de origen médico o de origen neurológico. Digamos, esta clasificación ha venido evolucionando y en este momento tiene una categoría más dimensional que una forma categórica como tal. Vamos a mirar entonces cada uno de estos trastornos rápidamente y como lo más importante para la salud mental. Entonces, desde el punto de vista de los trastornos de insomnio, tenemos el insomnio de inicio, que es ese insomnio que colocamos la cabeza sobre la almohada y empezamos a dar vueltas y vueltas a pensar en los problemas del día siguiente, que tengo que presentar un examen y no he estudiado y el profesor me va a rajar, entonces pues voy a perder la materia. El insomnio de mantenimiento, que me despierto cada ratico y no sé por qué. Y el insomnio de despertar temprano, que es un insomnio que se prende un bombillo así como este a las 2 de la mañana y quedo yo mirando para el techo, me muevo para un lado y para otro y no sé qué va a pasar ni sé qué va a suceder. El insomnio de inicio se relaciona más con el espectro de los trastornos por ansiedad, que ya vimos esta mañana. El insomnio de despertar precoz, más con el espectro de los trastornos afectivos, sobre todo la depresión. Y el insomnio de mantenimiento, si tenemos un paciente debemos pensar en trastornos primarios del sueño como la apnea del sueño, el trastorno por movimiento periódico de las piernas. Se ha definido insomnio crónico como un insomnio que dura más de 3 meses, en que la persona por lo menos 3 días a la semana permanece con alguna característica compatible con insomnio, o sea, tiene una mala calidad de sueño, se despierta cansado, irritable, de mal genio o no ha dormido lo suficiente. Y el insomnio agudo es aquel que dura menos de 3 meses. Una cosa importante es que el diagnóstico es clínico y no requiere de un estudio de sueño que se llama polisomnografía, que lo vamos a ver un poquito en detalle. El insomnio, su relación con los trastornos psiquiátricos, aparece casi en todos los trastornos psiquiátricos. Si miramos depresión, ansiedad, estrés postraumático, esquizofrenia y trastorno limítrofe de personalidad, son quizás los trastornos que más se acompañan de insomnio. Hay una relación bidireccional y en estos casos uno nunca sabe si fue primero el insomnio y luego la depresión o primero la depresión y luego el insomnio. De hecho, muchos de los pacientes deprimidos se mejoran de la depresión, pero no mejoran del insomnio. En ese caso, pues hay que considerar que el insomnio es una patología comórbida y habría que entrar a investigar cuál es la causa. Acá, que es lo que estamos mencionando acá, puede ser un insomnio independiente en vez de un insomnio de origen secundario. Desde el punto de vista de la somnolencia diurna excesiva, que en la mayoría de los libros lo denominan hipersomnia o hipersomnolencia, que son términos que no son castizos, no aparecen en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, me gusta hablar más de somnolencia diurna excesiva. Entonces podemos mirar que hay básicamente 2 trastornos muy importantes, como es la narcolepsia tipo 1, que se acompaña de cataplexia y alteraciones a nivel de las orexinas, y la narcolepsia tipo 2, que no tiene esas características. Hay una hipersomnia idiopática que es frecuente en jóvenes adolescentes que se quedan dormidos en las clases, por ejemplo, porque pues, sufren de esta situación
y a veces los profesores los catalogan de vagos y pues no es que sean vagos, sino que tienen un hipersomnio idiopático. Y la somnolencia en depresión, que puede ser atípica, y también somnolencia de origen farmacológico. Desde el punto de vista de la narcolepsia, vale la pena recordar la tetrada de la narcolepsia, que es una somnolencia diurna excesiva. La persona se duerme fácilmente en cualquier ambiente. Por acá he visto a alguno por ahí dormido. La cataplegia, que consiste en la pérdida del tono muscular. La persona está en una situación emocionante y se pierde el tono muscular y se cae o se le cae la cabeza. En YouTube encuentran bastantes ejemplos. Las alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas, que son una especie de alucinaciones visuales que la persona ve al irse a acostar o al despertar, y la parálisis de sueño, que también es un fenómeno que puede ser muy angustiante las primeras veces. La persona despierta su cerebro, pero está completamente paralizada y se imagina que alguien, una bruja, se le va a montar encima y lo va a ahogar. Es algo que describen con frecuencia. El diagnóstico actualmente se hace con el test de latencias múltiples del sueño, como este test que aplicamos a una chica que era modelo, que empezaba a desfilar por la pasarela y cuando la aplaudían le daba cataplexia y se caía al piso. Le hicimos el test de latencias múltiples del sueño, luego de una polisomnografía que fue normal, y ustedes observen acá cómo las latencias de sueño REM, que son estas de negritas, hizo 3 latencias de sueño REM durante el día menores de 5 minutos. Eso es diagnóstico de narcolepsia, acompañado de la dosificación de hipocretinas. Otros trastornos muy importantes son los del ritmo circadiano. Y aquí vamos a hacer énfasis en el trabajo por turnos, pero recuerden que hay la fase de retraso que se ven los adolescentes, se acuestan tarde, se levantan tarde, nunca llegan a las clases de 7, 8 de la mañana. Tenemos los de adelanto de fase, que se ve más que todo en hogares geriátricos, donde a los pacientes los acuestan muy temprano y el viejito a las 2, 3 de la mañana está despierto sin saber qué hacer y las enfermeras pues están durmiendo hasta la hora del desayuno. Tenemos el jet lag, y esto se hace el diagnóstico mediante diarios de sueño y actigrafía. Bueno, esta imagen no se ve muy bien, pero era básicamente para recordar que el trabajo por turnos, ojalá nunca lo tengan que hacer porque les puede causar lo que dice acá, alteraciones a nivel fisiológico, puede dar cáncer de seno. Hay un estudio hecho en más de 30,000 enfermeras que hacían turno cada cuarta noche durante 25 años y la prevalencia o frecuencia de cáncer de seno fue mucho más alta que las que no hacían turnos. También se asocia a cáncer de próstata y otro tipo de cánceres. El resto es que las personas que trabajan por turnos pues pueden desarrollar todo este tipo de trastornos, obesidad, diabetes, Alzheimer. Bueno, hay una cantidad de cosas que vale la pena cuando consideren hacer un trabajo por turnos, lo piensen 2 veces. Esta es una agenda de sueño de un adolescente, en la que básicamente miramos el tiempo total de sueño. Es un registro de 15 días. Fíjense, arranca el día lunes, durmiéndose casi a las 11 de la noche, se levanta a 9 de la mañana, hizo una actividad con pantallas entre las 10 de la noche y casi la medianoche, y hizo actividad de ejercicio en horas de la noche. Resulta que hacer ejercicio en horas de la noche, como ustedes lo observan acá, y activar pantallas, pues eso va retrasando el sueño cada vez más y termina como en esta parte de acá, en que la persona se acuesta como a las 3 de la mañana y se viene levantando hacia el mediodía. Si este es un estudiante universitario, imagínense la situación que va a tener si recibe las clases en el día. Esto es lo que se llama una fase retrasada de sueño. Igualmente podemos hacer un registro actigráfico que consiste en utilizar un reloj, se lo lleva uno para la casa, lo utiliza todos los días y en un par de semanas uno puede también evidenciar, como acá, por ejemplo, vemos en este registro que la persona se acostó hacia las 9 de la noche, se puso a hacer actividades de más o menos 1 hora entre las 12 de la noche y la 1 de la mañana, luego siguió durmiendo, por acá volvió y se activó, prendió seguramente el celular, y esta es la actividad que hace durante el día. Actualmente se cuentan con actígrafos que nos dan la temperatura corporal, la temperatura de la habitación, la actividad motora e inclusive la luz que reciben durante el día y la noche, lo cual es muy importante, por ejemplo, para pacientes con TDAH, que seguramente se va a tratar el tema acá. Los parasomnios son otro capítulo también del espectro de los trastornos del sueño muy importantes, cada vez se estudian un poco mejor y estos son como los más importantes.
la persona que se despierta confusa, no sabe dónde está, generalmente se ve en pacientes ya adultos mayores, que en ocasiones consumen algún tipo de hipnótico, sonambulismo que se ve frecuentemente en adolescentes y tiene un patrón familiar, los terrores nocturnos más en niños, las pesadillas que son muy frecuentes en el trastorno de estrés postraumático, y como ustedes saben, Colombia pues ha sido un país que lleva toda la vida en guerra. Nosotros tenemos tanto guerrilleros como paramilitares y personal del ejército, de las fuerzas militares, que sufren de estrés postraumático, y algo de lo que es más difícil de tratar son las pesadillas generalmente relacionadas con masacres o con algún evento muy lamentable. Y el trastorno comportamental del sueño REM, que ya se conoce como un factor de riesgo para enfermedades neurodegenerativas, entre otras la enfermedad de Parkinson. Este trastorno es muy interesante porque la persona cuando está en sueño REM está paralizada. Lo único que no está paralizado son los músculos intercostales, el diafragma y los de la vía aérea superior, que garantizan que uno pueda estar vivo. Pero durante el sueño REM estamos soñando, y si uno está soñando, por ejemplo, que lo va a atacar un oso gigantesco y uno se va a defender ahorcando el oso, resulta que al lado tiene una señora gordita que duerme con uno, probablemente ataque a la esposa y pueda cometer hasta un homicidio. Hay casos registrados. Entonces es muy importante evaluar estos casos. Otros trastornos que tenemos que evaluar también dentro del espectro son los trastornos del movimiento, y hay uno muy importante que es el síndrome de piernas inquietas. Son sensaciones en las piernas antes de irse a dormir, que son como calambres, dolores, como una quemazón, gente que describe que tiene un ejército de hormigas que le sube por las piernas y no lo deja dormir. Se presenta mucho más en mujeres en la época del embarazo. Si hay una deficiencia de hierro o ferritina, es importante considerarlo. La apnea del sueño y salud mental es un tema que por lo menos en muchos países de Latinoamérica cada vez más se detectan más pacientes con apnea del sueño. Y la apnea del sueño es una comorbilidad que afecta prácticamente a todos los demás órganos, como lo vamos a ver en detalle. Aquí vale la pena mencionar que Christian Guilleminot, que fue quien descubrió la apnea del sueño por allá en la década de los 70, psiquiatra y neurólogo de origen francés, fue quien inauguró también con Walter Niemen, otro psiquiatra, el centro de sueño más importante del mundo que queda en Stanford. Aquí vemos lo que es la polisomnografía, que son los estudios con los que se hace el diagnóstico de apnea del sueño. En otras áreas de la psiquiatría no tenemos procedimientos para identificar algunas alteraciones. En el capítulo de los trastornos del sueño tenemos ya bastantes procedimientos que afortunadamente nos ayudan a mirar de mejor forma estos trastornos y aclarar un poco el espectro. Aquí, por ejemplo, es un paciente que se hace un registro para evaluar las etapas del sueño. Vemos que está en sueño REM, como se observa acá, los movimientos oculares rápidos que ustedes los pueden ver, y la respiración es muy buena, con una saturación normal, pero el paciente se le coloca un micrófono en el cuello y se puede identificar perfectamente que está roncando. Es un paciente que tiene lo que se llama un ronquido simple, que es parte del espectro de las alteraciones de la respiración. Este es un ejemplo del otro extremo, o sea, un paciente que tiene un montón de saturaciones, prácticamente está toda la noche cercana a 50%, ronca toda la noche, no tiene sueño profundo, el sueño REM se le desestructuró, tiene muchísimos microdespertares, apneas mixtas, centrales, como las de acá abajo. Estas son mixtas, obstructivas e hipopneas, y el paciente pues prácticamente hace unas apneas que pueden ser de una duración casi de 2 minutos, en que la persona puede hacer un QT largo y se puede fallecer. Aquí vemos más la microestructura del sueño. Cada columna mide 30 segundos y ustedes pueden observar acá, por ejemplo, como este paciente estaba en un 90% de saturación. Estos son estudios hechos en Bogotá, 2.640 metros de altura, y miren cómo baja la saturación hasta 79 cuando la respiración se interrumpe completamente y el paciente presenta un ronquido asociado a esas desaturaciones. Pacientes roncadores pueden tener esto. Si ustedes empiezan a preguntarle a sus familiares, conocidos, a sus pacientes si roncan,
pues es necesario que se hagan un estudio de estas características para ver si tiene un síndrome de apnea del sueño y debe ser tratado. ¿Cómo evaluamos entonces a los pacientes con problemas de sueño? Primero, pues tenemos que hacer una historia clínica detallada, cuestión de 30 minutos uno lo puede hacer. Hay una serie de cuestionarios que utilizamos, los diarios de sueño, y hay que entrevistar a la persona que ha visto dormir al paciente. Puede ser el compañero de cama o la mamá que observa dormir al niño. Vamos a mirar aquí algunos de los instrumentos. Tenemos el índice de calidad de sueño de Pittsburgh, que lo validamos en Bogotá con el profesor Javier Eslava. Tenemos la versión en español. Ha sido un artículo que ya lleva 400 citaciones. También validamos la escala de somnolencia de Edward con la doctora Heidi Chica, una psiquiatra. Se puede utilizar para evaluar si uno se queda dormido fácilmente o no. Actualmente validamos el índice de gravedad de insomnio. Vamos a hacer la publicación. Este nos permite ver la severidad del insomnio, fácil de responder. 5 preguntas y tenemos la escala de Atenas de insomnio, que está validada acá en México por el doctor Jiménez Genchi de la UNAM. Actualmente estamos haciendo una validación latinoamericana, ya enviamos el artículo para que nos lo publiquen, ojalá, sobre una sola pregunta para determinar si la persona tiene riesgo de síndrome de piernas inquietas. Entonces, por favor, lean la pregunta, respóndanla mentalmente, pues porque no necesitamos que entienda nadie más. Y si ustedes responden afirmativamente a esta pregunta, deberían ir a un centro especializado en trastornos del sueño para que aclaren si pueden tener un síndrome de piernas inquietas o no. La pregunta es sencilla: cuando usted trata de relajarse en la noche o cuando duerme, siente sus piernas incómodas o inquietas y puede aliviar esa sensación al caminar o con movimiento. Las personas que tienen piernas inquietas son personas que no pueden dormir por esa sensación. Entonces les toca levantarse de la cama y caminar por toda la casa, arriba abajo, o salir a dar una vuelta al patio, inclusive correr y luego volver a tratar de conciliar el sueño. También hemos validado el cuestionario de Berlín para apnea del sueño con el doctor Netzer, y este consiste en evaluar lo que es el ronquido y el funcionamiento diurno, si uno tiene hipertensión y si tiene índice de masa corporal elevado, y nos determina si tenemos riesgo alto o riesgo bajo de sufrir apnea del sueño. Están todos disponibles, simplemente es googlear. Los instrumentos o herramientas diagnósticas que tenemos en el laboratorio de sueño, ya vimos la actigrafía, vimos también la polisomnografía, el test de latencia múltiple de sueño, un ejemplo. La prueba de mantenimiento de la vigilia la utilizamos para evaluar pilotos, porque pues es muy grave que un piloto se quede dormido, sobre todo cuando está aterrizando o despegando. Y tenemos las escalas subjetivas que ustedes pueden haber reconocido. Vamos a mirar ya finalmente algunas otras cositas. El sueño y depresión, ya lo mencionamos. Muy importante saber que durante la depresión hay algunas alteraciones del sueño REM. La latencia de sueño REM se hace más cercana y hay un aumento en la densidad de sueño REM, que es algo que se ha descrito desde hace bastante tiempo en la depresión. Inclusive en una época se clasificaba depresión con alteraciones polisomnográficas y depresión mayor sin alteraciones polisomnográficas. Desde el punto de vista del trastorno afectivo bipolar no hay nada patognomónico, simplemente se sabe que los pacientes con problemas bipolares, sobre todo en manía, pues tienen una reducción del tiempo total de sueño, y en depresión pueden tener una somnolencia diurna excesiva, y es un buen marcador para recaídas. En esquizofrenia ya lo vimos, el paciente generalmente tiene una eficiencia de sueño muy baja. En el campo de la ansiedad también ya lo vimos, estos pacientes tienen una hipervigilancia o un estado de hiperalerta que en ocasiones no les deja conciliar y mantener el sueño de manera adecuada. En estrés postraumático lo que mencionábamos era básicamente el tema de las pesadillas, que pueden ser muy vividas y que pueden causar gran malestar en los pacientes, y se utiliza alguna medicación como la prazosina. Este es parte del equipo que trabaja con nosotros en la clínica, en la Fundación Sueño Vigilia Colombiana en Bogotá, donde hacemos estudios de sueño y atendemos pacientes con problemas de sueño. Desde el punto de vista ya de psicofarmacología, para que nos enteremos de qué medicamentos hay, se utilizan en este campo, tenemos los efectos de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, las benzodiazepinas y los antipsicóticos. Debemos saber si se pueden utilizar en algunos trastornos del sueño o no. Los psiquiatras somos muy dados a formular benzodiazepinas y antipsicóticos
y debemos preguntarle al paciente si es roncador. Si es roncador, pues debemos tener precaución de que no tenga apnea del sueño porque estos medicamentos le van a agravar la apnea del sueño. Y lo otro es que lamentablemente algunos médicos formulan inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, fluoxetina, citalopram, sertralina en horas de la noche y causan insomnio como un efecto secundario. Y lo otro que se está utilizando actualmente en otras especialidades es la famosa cronofarmacología, que consiste en ver en qué hora del día se debe formular mejor el medicamento. Por ejemplo, las estatinas se recomienda que se consuman en horas de la noche porque tienen un efecto mejor que consumidas en otro horario. Hay una guía europea que nos ayuda a manejar el insomnio del año 23, es esta guía para quienes quieran reconocerla, y aquí nos indican los medicamentos que se utilizan para el insomnio. Como ustedes pueden ver, se siguen utilizando benzodiazepinas, las zetas, se pueden utilizar también antidepresivos sedantes, muy rara vez utilizamos antipsicóticos y antihistamínicos. Los fitoterapéuticos casi ninguno tiene ningún tipo de evidencia médica. Los agonistas de los receptores de melatonina, básicamente hay una melatonina de liberación lenta que se puede utilizar en personas mayores de 55 años, y las orexinas, que en Colombia pues no las tenemos, pero parece ser que van a ser una buena cantidad de medicamentos que podemos utilizar en el futuro. Otras terapias no farmacológicas que se utilizan en el área del campo de la medicina del sueño, pues tenemos la terapia cognitivo-comportamental para insomnio, que es la primera elección que nos indica la guía europea de manejo del insomnio. O sea, no es dar medicamentos, es hacer terapia cognitivo-comportamental para manejo del insomnio. En Bogotá tenemos un equipo de psicólogas que se dedican a hacer este tipo de terapia y en cuestión de 4 a 8 sesiones logran mejorar aproximadamente un 65 a un 70% de los pacientes que tienen insomnio crónico sin necesidad de darles ningún medicamento. Vale la pena que lo conozcan. La cronoterapia, la luminoterapia también son instrumentos que se pueden utilizar. Aquí tenemos el CPAP, que se utiliza, básicamente es un dispositivo para la apnea del sueño. Muchos pacientes con apnea del sueño tienen depresión y este aparato quita la depresión. No se sabe cómo, pero se mejora la apnea del sueño, seguramente se mejora el sueño y el paciente mejora su depresión. Y hay otras técnicas como el mindfulness y la relajación. Desde el punto de vista de los ritmos circadianos, se puede utilizar la cronobiología, que se utiliza para estas alteraciones, y se utilizan gafas como estas que son de luminoterapia. Por ejemplo, las personas que sufren depresión estacional, el doctor Dominique, que viene de Francia, seguramente conoce salas de luminoterapia, donde yo me entrené en Toulouse. Se utilizaban unas lámparas como este televisor, la persona iba por la mañana, se exponía 30 minutos, regresaba en la tarde otros 30 minutos y en cuestión de 2 semanas se mejoraba la depresión estacional. Ahora son más sofisticados los aparatos, y a estos otros lentes que nos sirven para las personas que trabajan por turnos o las personas que trasnochan, que tienen que estudiar y no quieren exponerse a la luz blanca, pues pueden utilizar este tipo de lentes, que son unos lentes que evitan la luz blanca o la luz azul, que es la que impide que la melatonina se pueda segregar. Desde el punto ya final de tecnología y sueño, han empezado a aparecer una gran cantidad de aparatos, de relojes que uno puede utilizar, que tratan de censar el sueño. Sale el himnograma al otro día, uno puede ver cuántas horas durmió, cuánto sueño hizo, pero lamentablemente todos estos aparatos no están validados. Inclusive hay un anillo que le dice cuánto puede dormir, hay este tipo de relojes, hay los software, pero no están validados clínicamente. Estamos esperando que se produzca la validación para lograr determinar si algún aparato de estos pues es aprobado por la FDA como para tener la utilidad y nosotros poderla usar. Desde el punto de vista de qué avances nuevos puede haber en medicina del sueño o en trastornos del sueño, pues lo que vemos es los antagonistas de las orexinas, que son medicamentos que aparecen últimamente, tenemos que empezar a utilizarlos. Hay algunos estimulantes también de bajo riesgo de abuso, y hay un medicamento que fue recientemente aprobado por la FDA hace pocas semanas, que es la tirzepatida, que es un activador de los receptores de las hormonas GIP y GLP-1, que sirve para adelgazar a pacientes que tienen apnea del sueño, que utilizan CPAP y que pueden empezar a utilizarlo, pues obviamente con recomendación y evaluación médica,
y esto les va a ayudar a tratar la apnea del sueño y adelgazar para mejorar. Y la neuromodulación que está en investigación. Para concluir, entonces recuerden que el sueño es clave en la salud física y mental. Si queremos tener una buena calidad de vida, pues hay que dormir. Si queremos envejecer sanos, debemos dormir muy bien. Aparte del ejercicio, hay que tener una buena calidad de sueño. La evaluación debe ser siempre parte del abordaje que hagamos de cualquier paciente psiquiátrico, y cuando se intervienen las alteraciones del sueño, mejora el pronóstico de la patología mental de base que tenga el paciente. Este libro está disponible en internet, lo consiguen en Amazon. Es un libro que dice somnolencia de una excesiva insomnio, males de los tiempos actuales. Lo escribí para médicos generales o en general personal de salud que no son psiquiatras, que quieran interesarse en este texto. Y este diseño es hecho por mi hijo, que es pintor.